Fernando Rospigliosi arremete contra la fiscal de la Nación Delia Espinosa tras pedido de declarar ilegal el partido Fuerza Popular. Para el congresista, la fiscalía es pro-terrorista y delincuencia y que solo se ha dedicado a abrirle procesos a policías y militares y a los adversarios políticos de los caviares. Sí, a eso se dedica esta señora. Es decir, ella es una política disfrazada de fiscal, disfrazada de magistrada, ¿no? Porque lo que está haciendo desde el primer día que ocupó la Fiscalía de la Nación es hacer política. Se dedica a atacar y perseguir a los enemigos de la mafia caviar. Y sobre todo se dedica a atacar y perseguir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Por eso probablemente es que pretende liquidar a Fuerza Popular. La Fiscalía, por el contrario, en manos de Delia Espinosa, es pro-terrorista y pro-delincuencia. Todos los días abren nuevos procesos contra militares y policías que derrotaron al terrorismo en los años 80 y 90. Hemos visto las cosas absurdas que ha hecho y además todo indica, y según toda la información que se tiene, se ha quedado absolutamente sola, ¿no? Sí. No ha habido ningún respaldo de la Junta de Fiscales. Los otros 5 fiscales se han apartado de ella, a pesar de que muchos coinciden con algunas de sus posiciones, pero ya ha llegado a un extremo tal de desquiciamiento, de locura, que ya es insostenible. Bueno, esto demuestra la realidad de lo que yo he venido diciendo ya de hace algún tiempo. Esta señora está completamente desquiciada. Todavía no nos ha llegado la notificación de esta denuncia que ha hecho esta señora. La han publicado, por supuesto, inmediatamente los medios, como es usual en la fiscalía, ¿no? La Claro, fiscalía viola todos los procedimientos. En otros países, la gente que hace eso va presa. Acá lo vienen haciendo por lo menos de 2018 y lo hacen todos los días y no pasa nada. O sea, primero entregan a la prensa y después siguen los procedimientos habituales. Así que no conocemos el carácter de la denuncia, solamente lo que se ha visto en los medios de comunicación, que pretende cancelar la inscripción de Fuerza Popular. A eso se dedica esta señora. En ¿Perdón? pleno proceso electoral, ¿no? Sí, sí, a eso se dedica esta señora. Es decir, ella es una política disfrazada de fiscal, disfrazada de magistrada, ¿no? Porque lo que está haciendo desde el primer día que ocupó la Fiscalía de la Nación es hacer política. Se dedica a atacar y perseguir a los enemigos de la mafia caviar. Y sobre todo se dedica a atacar y perseguir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Por eso probablemente es que pretende liquidar a Fuerza Popular, porque Fuerza Popular es el partido que con más energía, decisión y firmeza defiende a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que han derrotado al terrorismo y que hoy día se enfrentan a la delincuencia. La Fiscalía, por el contrario, en manos de Delia Espinosa, es pro-terrorista y pro-delincuencia. Todos los días abren nuevos procesos contra militares y policías que derrotaron al terrorismo en los años 80 y 90. A mi despacho llegan las denuncias constantemente. Hoy día, ayer, antes de ayer, están denunciando por hechos ocurridos en 1984, 85, en 1990, etcétera. Hay unas fiscalías que se llaman de Derechos Humanos e Interculturalidad, cuyo único propósito es perseguir a policías y militares que derrotaron al terrorismo y que enfrentan a la delincuencia. Y por otro lado, también persiguen, por supuesto, a los militares y policías que impidieron que turbas violentas, alentadas por el terrorismo y financiadas por las economías ilegales, repusieran en el poder a Pedro Castillo después del golpe que intentó el 7 de diciembre del año 2022. Entonces, esos policías y militares que impidieron que las turbas tomaran aeropuertos, quemaran comisarías, etcétera, hay más de 350, 353 hasta donde hemos obtenido información, policías y militares que están siendo denunciados por esta fiscalía. Y a los delincuentes, Sí, a los delincuentes. Sí, bueno, entonces, como decía, este es un caso insólito y naturalmente
es probable que esta absurda denuncia que ha presentado hoy día o que se ha conocido hoy día de la fiscal Delia Espinosa esté vinculada con el hecho de que se supone mañana la Junta Nacional de Justicia debería sancionarla, porque esta señora ha cometido infinidad de irregularidades, se ha atrincherado en la fiscalía, no ha acatado las órdenes de las disposiciones de la Junta Nacional. Entonces, también se trata de crear un elemento para, si es que es sancionada, como debería ser, tratar de victimizarse, ¿no? Y echarle la culpa a Fuerza Popular de lo que debería ser una decisión legítima y justa de la Junta Nacional. Debería ser suspendida entonces. Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda. O sea, hemos visto las cosas absurdas que ha hecho y además todo indica y según toda la información que se tiene se ha quedado absolutamente sola, ¿no? Sí. No ha habido ningún respaldo de la Junta de Fiscales. Los otros 5 fiscales se han apartado de ella, a pesar de que muchos coinciden con algunas de sus posiciones, pero ya ha llegado a un extremo tal de desquiciamiento, de locura, que ya es insostenible. Así es. Dentro de las razones, hay una razón ideológica. Veo algo de ideología, evidentemente, caviar en este documento, porque una de las razones por las que Delia Espinosa pide la ilegalidad del Partido Fuerza Popular es por, supuestamente, promover la exclusión de congresistas. Bueno, eso no. Exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno de 1990 a 2000, ¿no? Y ese terrorismo. Sí, bueno, debo sentirme responsable porque yo he sido impulsor de varias leyes en el Congreso, como la ley de lesa humanidad, para impedir que el sistema judicial caviarizado siga persiguiendo a los militares que derrotaron al terrorismo, a los militares y policías de la década del 80 y del 90, también de la ley de amnistía para esos mismos militares, también de la ley que devolvió la investigación preliminar a la policía, cosa que inconstitucionalmente tenía la fiscalía. Entonces, claro, están realmente golpeados por estas decisiones que se han tomado y ellos se ponen del lado de los terroristas, ¿no? Dicen que los terroristas son las víctimas. Hay un comunicado que publicó recientemente la Fiscalía y que yo he citado en una columna que publiqué en Expreso, que dice que él habla del Perú, de la violencia ejercida por los miembros del orden, o sea, de las fuerzas del orden, entre los años 1980 y 2000. O sea, no fue la violencia terrorista la que provocó todos los desastres que hemos tenido en las décadas del 80 y del 90, sino fueron las fuerzas del orden. Claro, entonces, es que para ellos hay terrorismo de Estado, pues hubo terrorismo de Estado, para los caviares. No, para ellos las víctimas son los terroristas y los victimarios son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como también en lo del año 22-23, las víctimas son los delincuentes que trataron de destruir aeropuertos, bloquear carreteras y reponer en el gobierno a Pedro Castillo para que instaure una dictadura. Esas son las víctimas y hay una Organización Nacional de Mártires y Víctimas de 2022-2023 y esta señora los recibió, se tomó fotos con ellos en la fiscalía y dijo que los iba a apoyar. Ya tú sabes perfectamente, y todos los peruanos que tenemos algo de memoria, conocemos este tipo de organizaciones de mártires y víctimas, ¿no es cierto? ¿A qué cosas responden? Son claramente grupos de fachada del Movadef y de otros grupos similares. Entonces, ella se reúne y se abraza con esos mientras persigue a policías y militares. Por eso cuando yo he dicho que es pro-terrorista y pro-delincuente, no estoy diciendo ninguna novedad. Los hechos lo demuestran. ¿Cuándo ustedes o Fuerza Popular han legitimado la violencia como método para la consecución de objetivos políticos y cuándo han promovido atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes y sociedad civil? No entiendo. Por supuesto que nunca, por supuesto que nunca. Y nosotros nos atenemos a la legalidad. Yo he denunciado el otro día a este juez prevaricador, Concepción Carguancho, pero he seguido lo que se tiene que hacer en este caso. Es un juez
prevaricador que no aplica una ley vigente, que no está capacitado para no aplicar esa ley vigente, lo he denunciado ante la Junta Nacional de Justicia. A esta fiscal Delia Espinosa y a toda la Junta de Fiscales Supremos, con los congresistas Cueto y Azurín, los hemos denunciado en octubre del año pasado constitucionalmente porque sacaron un reglamento diciendo a los fiscales no apliquen la ley que no estaba vigente. Eso es, por supuesto, una infracción constitucional y legal. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos presentado una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. O sea, seguimos todos los trámites legales, mientras que ellos, por supuesto, no hacen eso, ¿no? Entonces, eso de decir que estamos promoviendo la violencia es algo totalmente absurdo, ridículo, y solamente en la cabeza de una señora como esta, que como digo, está desquiciada, pueden caber tales tonterías, ¿no? Claro, Keiko Fujimori ya le respondió, le dijo que es una fiscal politizada, y me parece bien que le haya respondido y le he dicho que en lugar de seguir dañando a su institución con cortinas de humo, que persiga la delincuencia que golpea a los peruanos, ¿no? Y si hay una verdadera víctima es Keiko Fujimori, que le hemos visto con chaleco de detenida, más de 400 días bajo prisión preventiva, y cuando el caso Cócteles ya se va a caer, porque yo creo que el TC lo va a declarar archivado, lo va a archivar, ¿no? Así es, o sea, ya prácticamente está demostrado que toda la acusación contra Keiko Fujimori fue una fabricación de la mafia caviar enquistada en la fiscalía y en el sistema judicial y en la policía, ¿no? Porque ahí también intervino el esbirro de la mafia caviar. Entonces, está clarísimo eso ahora, y cuando todas estas falsas acusaciones montadas con motivos políticos se están cayendo, esta señora recurre a una más, que es la más descabellada de todas probablemente. Entonces, es el colmo, son los manotazos de ahogado de esta gente que está recibiendo golpes por todos lados. Digamos, todavía conservan un poder muy grande, pero en el último tiempo están siendo golpeados. Pero es un peligro para la democracia que esa señora siga al mando del Ministerio Público, ¿no? Sí, por supuesto, no solamente es un peligro para la democracia, es un peligro para la seguridad ciudadana, es un peligro para todo. Y debería ser de una vez ya sancionada. No sé qué espera la Junta de Justicia. Si la suspenden, Fernando, y ella se atrinchera de nuevo, tendrá que hacer uso de la JNJ de la fuerza pública, ¿no? Pedir apoyo a la policía para que la saque, ¿no? Deberían, ¿no? Deberían, porque ya no se puede tolerar más esto. Y creo que como ya no tiene el respaldo de los otros fiscales, según las informaciones periodísticas que han circulado hoy día, esta señora no podría atrincherarse nuevamente e intentar mantener ilícitamente y legítimamente una posición que ya por la fuerza de los hechos ha perdido. ¿No crees que prospere entonces este pedido para declarar ilegal, para eliminar, para acabar con Fuerza Popular? Bueno, no debería, por supuesto, porque no tiene ni pies ni cabeza, pero estamos en el Perú. Estamos en el Perú, donde el Poder Judicial toma las decisiones también más absurdas que se puede uno imaginar. Por ejemplo, esta decisión de interferir en el proceso electoral tratando de imponerle al Jurado Nacional de Elecciones de manera ilegal un partido político como el de Duarlí. Eso es absurdo, eso nunca lo habíamos visto. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia en materia electoral y va el Poder Judicial, un juececillo de esos, e intenta imponer y si te imponen un partido, también pueden sacar a otro, ¿no es cierto? Entonces mañana dicen, no, este partido no va y lo eliminan. O sea, ya en este momento podemos esperar cualquier cosa de la mafia caviar enquistada en el sistema judicial. Por eso la acusación, por supuesto, es absurda y no se sostiene, pero hay que tener cuidado con las cosas que pueden ocurrir. Claro, pasando a otro tema, los jueces vienen aplicando la ley de amnistía con esta anárquica figura del control difuso, que debería darse caso por caso, pero no ocurre así, no están aplicándola al por mayor. Sí, hasta ahora todos la han inaplicado. Claro, porque desde arriba le ha venido la orden, ¿no? Cuando apenas la ley se aprobó, o ni siquiera cuando estaba discutiéndose, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, dijo que esa ley no se iba a aplicar. O sea, si reciben la orden desde arriba, de la más alta instancia del Poder Judicial, bueno,
qué podemos esperar, ¿no? Y como bien ha dicho Natalia Amprimo en un par de artículos recientes publicados en El Comercio, dice claramente que el sistema judicial peruano, que proviene del derecho romano y del europeo continental, que es distinto del anglosajón, no permite este tipo de cosas. Los jueces no pueden inaplicar las leyes, salvo en casos excepcionales, pero aquí no es la excepción, es la regla. Los jueces acá no pueden inaplicar las leyes vigentes, pueden ir a quejarse al Tribunal Constitucional, que es la última instancia en esta materia, ¿Qué es lo pero que ha sin ocurrido? embargo inaplican las leyes, ¿sí? Lo que ha ocurrido es que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para policías, militares y ronderos que lucharon contra el terrorismo, que arriesgaron su vida contra el terrorismo. Pero ahora la mafia caviar, los caviares dicen que está mal esta demanda del defensor del pueblo porque va a evitar que los jueces inapliquen la ley, que usen esta figura de control difuso. Claro, lo que tienen miedo, por eso ellos no fueron al Tribunal Constitucional en este caso, lo que tienen miedo es que el tribunal diga que la ley es constitucional y ahí se les acabó el cuento. Ahí ya no pueden aplicar ningún control difuso, ninguna leguleyada, no van a tener ningún pretexto, van a tener que aplicar la ley. Claro, pero es lo que tiene que ocurrir. Es la última instancia dentro del fuero interno, el TC, ¿no? Sí, claro, o sea, la cosa es al revés, ¿no es cierto? La ley está vigente, ha sido promulgada y debería ser aplicada. Claro, por la Ellos presunción deberían quejarse al Tribunal Constitucional para eventualmente declararla fuera de la ley y no aplicarla. Pero ocurre lo contrario, no la aplican. O sea, primero no la aplican cuando es al revés, deberían aplicarla y después quejarse al Tribunal Constitucional. y no quieren que el TC se meta para seguir inaplicándola. Claro, claro, porque se han dado cuenta de que el Tribunal Constitucional, por lo menos en su mayoría, está integrado por personas razonables que aplican la Constitución y la ley de acuerdo a lo que hay que hacer. No son gente politizada, izquierdista, comunista, como era en algún tribunal constitucional anterior, ¿no? En efecto, esta norma, esta ley de amnistía, muchos la han llamado la ley, bueno, muchos no, el sector caviar siempre la ha llamado la ley de impunidad, pero hablamos del periodo 1980 a 2000, es decir, hasta 45 años de proceso, justicia que tarda no es justicia. Claro, o sea, es absolutamente injusto, ilegal, violatorio de los derechos humanos perseguir a personas por hechos ocurridos hace 45 años. Eso es absurdo. Por ejemplo, ahorita un caso que llegó a mi despacho, unos policías de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo, que en el año 1992 capturaron unos terroristas, les encontraron las pruebas en la casa, allanaron la casa, los terroristas fueron sentenciados. En ese momento no hicieron ninguna denuncia. Hoy día, en el año 2025, dicen que estos policías en 1992 los torturaron. No hay ninguna evidencia, por supuesto, porque en ese momento el fiscal estuvo en la diligencia, no habían sido torturados, pasaron por el médico legista, no había ningún signo de tortura, no pasó nada. Hoy día, 2025, los acusan de tortura y la fiscalía les hace caso y les abre proceso a los policías. O sea, claro, ¿no? ¿Cómo puedes tolerar esto? Y tú sabes lo que significa para policías que tienen 70, 75, 80 años, algunos están enfermos. Otro caso que me ha llegado, un policía que ya tiene más de 70 años, que está con cáncer, que está muy mal, le han abierto un proceso y lo que significa esa tortura, este hombre debería estar ocupándose de su salud, pero la tortura de un proceso por un hecho ocurrido hace 30 años. Entonces, es increíble la canallada, la maldad de esta gente. Ellos, las víctimas son los policías y militares que derrotaron el terrorismo y que están siendo sometidos a esta tortura de estos infames fiscales prevaricadores que los persiguen implacablemente. Porque los terroristas ya están saliendo de la cárcel, ¿no? Salió Karner Ashulte, Garrido claro. Leca, entre otros, ya han salido ya están saliendo de la cárcel, ¿no? Y las fuerzas del orden siguen siendo perseguidas. Así es, y los militares que incluso algunos que han sido sentenciados y que han cumplido su condena no lo dejan salir. Yo he estado en el penal militar hace poco tiempo, un militar que había cumplido ya una condena de 17 años y ya tiene 21 años preso.
el juez José Luis Bruset dio una orden para que no salga. 4 años más de la sentencia que tuvo en su momento y no lo dejan salir. Es una cosa increíble la maldad y la canallada de esta gente, de estos jueces y fiscales prevaricadores. Fernando, esta ley no hubiera tenido que aprobarse o promulgarse si es que se aplicaba la ley, que se aplicaba la ley que especificaba que los delitos de lesa humanidad recién comenzaban a regir a partir de 2003, ¿no? Que era, mejor dicho, que la imprescriptibilidad. Sí, claro. Como no han estado aplicando esta ley, yo promoví desde la Comisión de Constitución que se dictaminara y se aprobara este proyecto del almirante Jorge Montoya. Pero espero que el Tribunal Constitucional ya en el curso de las próximas semanas dé su sentencia sobre este caso de la ley de lesa humanidad, porque eso ya hace algunos meses ya fue realizada la audiencia donde se presentaron los argumentos en contra y a favor. A nosotros nos defendieron Aníbal Quiroga, Humberto Abanto, y hubo también otros abogados que se presentaron en la defensa de la constitucionalidad de la ley de lesa humanidad. Entonces yo espero que el Tribunal Constitucional determine pronto su constitucionalidad y que los jueces se vean obligados a aplicarla. Y después vendrá ya lo de la ley de amnistía. Se le está procesando en este momento a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa por delitos de lesa humanidad de manera retroactiva. Sí, por supuesto, eso es la única manera que tiene pues, de procesarlos. Para que no prescriban, ¿no? Claro, porque según las leyes vigentes, qué sé yo, en los años 80, 90, si te acusan de homicidio, por ejemplo, el delito prescribe a los 20 años. Ya no podrían acusarlos, pero siguen abriendo nuevos casos de hace 35, 40 años y como no tienen argumentos para hacerlo, dicen es lesa humanidad, que además aunque estuviera vigente la lesa humanidad, no hubo delitos de lesa humanidad en el Perú. No, sí hubo, delitos de lesa humanidad son crímenes horribles, sistemáticos, dirigidos desde el Estado, es decir, lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero eso, por supuesto, no hicieron los militares peruanos. Entonces, pero sí hicieron eso los terroristas, ¿no? Los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Sí, claro. Pero a ellos, por supuesto, no les aplican, a ellos sí les aplican la prescripción. ¿Por qué ellos no les aplica la lesa humanidad a los terroristas? No, al contrario, a ellos les aplican la prescripción, la que no le aplican a los militares. El año 2015 hubo una sentencia del juez César San Martín y otros jueces de la Corte Suprema que aplicaron la prescripción a 2 terroristas que habían asesinado a varias personas en Ayacucho y ahí dijeron, no, este delito ya prescribió, así que no se le puede procesar. A ellos sí, o sea, son claramente proterroristas, por favor. Las evidencias son infinitas. Ningún terrorista ha sido condenado por delito de lesa humanidad, ¿no? No, claro que no. Pero se le persigue por estos delitos, presuntos delitos a las policías, a las militares. A la policía y a las Fuerzas Armadas, claro que sí. Pero además, hay otra cosa que es igualmente grave, que persiguen a los policías que se enfrentan y abaten a los delincuentes. Justamente esta semana ha ocurrido que la segunda sala revisora de apelaciones aquí en Lima ha determinado que el juicio que se le siguió a 14 policías de un llamado Escuadrón de la Muerte en Piura fue anulado, que el juicio estaba mal hecho, es decir, el fiscal había presentado una serie de pruebas falsas que fueron admitidos por un tribunal y todas las pruebas que presentó la defensa demostrando que las pruebas eran falsas no fueron admitidas. Entonces, 14 policías, algunos sentenciados a 35 años de cárcel por un enfrentamiento y por haber abatido a delincuentes. Esto es como Raúl Prado increíble. Rabines, ¿no? Ahí está Prado Rabines y hay otros 14 policías. Y hay 7 casos más. Hay un fiscal, Álvaro Rodas, que es el que ha prevaricadoramente acusado a estos policías, muchos de ellos de la SWAT, por haberse enfrentado a delincuentes, todos comprobados delincuentes. Entonces, es una muestra más de cómo la fiscalía está del lado de la delincuencia y en contra de los ciudadanos y de los policías.
Finalmente, ¿tenemos que salirnos de la Corte IDH, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o no? Sin duda, el gobierno está demorando mucho. Espero que ya pronto tomen una decisión, ¿no? Porque ese es un proceso que lleva tiempo y deberían iniciarlo de una vez. ¿Pero crees que lo hagan o es puro fuego artificial? Porque esto Bueno, de seguir eso no lo sé. evaluando, parece que no llega a nada, ¿no? No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero espero que realmente tomen una decisión. Muy bien, amigos de Informativo Perú, no se olviden dejar su me gusta, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.